Hola, ¿qué tal? De nuevo, con ustedes, gracias por aceptarnos allí, gracias por venir a esta pequeña redacción, la de Confirma, hoy con una ausencia, la de Carlos Eichelbaum, el otro periodista gráfico que hace, como yo, esta rara experiencia de vincular televisión con razonamientos y prácticas del periodismo gráfico. Carlos no está. Está en Europa, está sufriendo los calores de Andalucía, lo espera la tristeza de París, el desencanto de París. Allí tendrá el regocijo de encontrarse con su padre, Mondi Eichelbaum. Y bueno, enfrentar este desafío en soledad es doblemente pesado para quien no está acostumbrado a las luces, a la magia y a los misterios de la señora televisión. El tema de hoy es el mismo que viene preocupando a toda la sociedad, política y no política. Los aprestos, las intenciones, las peligrosas jugadas en torno de la decisión personal de Carlos Menem de querer ser presidente cuando la Constitución no se lo permite. Tema complejo frente a una delicada encrucijada. Para que usted vaya entrando en tema, vamos a un informe sobre hechos recientes que van a aceitar un poco la memoria. En solo 5 días, el justicialismo quedó a bordo del abismo. Hasta ahora lo único conseguido por las intenciones reeleccionistas del presidente Carlos Menem. El lunes 13, salieron los telegramas que llamaban a un congreso del partido para el viernes en Parque Norte, parte sustancial de la ofensiva por la RR. No llevaban, como hubiera correspondido, la firma del titular de ese máximo órgano partidario, Eduardo Duhalde. Los telegramas decían simplemente: convoca Carlos Saúl Menem. El martes 14, Menem aprovechó la reunión con un grupo de gobernadores a los que había llamado a Olivos para intimar en vano a Duhalde a levantar la consulta en la provincia de Buenos Aires, convocada para el 17 de septiembre. Ese mismo martes, la legitimidad de la consulta era ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Por la mañana, en Olivos, Menem cargó contra la Alianza para disimular tanto malestar interno en un encuentro con diputados justicialistas, encabezados por Humberto Rollero. Menemistas y dualdistas se habían comprometido a no decir una sola palabra acerca de la grave crisis que ponía en peligro la unidad del principal bloque político de la Cámara de Diputados. El miércoles 15, fracasaron todos los intentos para arrastrar a Duhalde a levantar la consulta, a cambio de hacerlo Menem con la convocatoria al Congreso partidario. Se evidenciaba que la consulta había sido un duro golpe a los sueños de eternidad en Olivos. En una misión de buenos oficios, los senadores Eduardo Bauzá y Antonio Cafiero y el gobernador pampeano Rubén Marín no consiguieron convencer a Duhalde. Se llevaron de La Plata un rotundo no. Mientras tanto, todos los congresales recibían un telegrama de Duhalde en su condición de presidente del Congreso del PJ, en el que denunciaba la ilegalidad de la maniobra menemista. El peronismo debe rebelarse contra la injusticia social, jamás contra la Constitución Nacional, decía. Que con el partido hagan lo que quieran, con la Constitución no. Con el partido que hagan lo que quieran, pero con la Constitución no se juega. El jueves 16, oficio de vigilia de la pelea que desataba Menem y que dividía profundamente al justicialismo. El ministro de Gobierno platense, José María Díaz Bancalari, por su lado, se apresuraba a quitarle un argumento a los menemistas al aclarar que el dualdismo no tendría jamás ninguna vinculación ni intereses similares con la alianza. El viernes 17, en Parque Norte, sin la gran mayoría de congresales de la provincia de Buenos Aires ni los de Santa Fe, el Congreso del PJ menemista, apañado por la jueza María Servini de Cubría, que alteró el número de sus miembros, aprobó instruir al Consejo Nacional para ejercer las acciones políticas, legislativas y judiciales, tales como a la búsqueda de consenso político y social,
la consulta popular en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional y la declaración de ambas cámaras del Congreso, entre otras, tendientes a posibilitar la candidatura presidencial para el período 1999-2003 del actual primer magistrado, Carlos Menem. Ejercer acciones judiciales significa reclamar que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la cláusula que impide que Menem pueda volver a ser candidato, tal como se dispuso, votó y juró por todos en Santa Fe, incluyendo a Eduardo Menem, Rodolfo Barra, Carlos Corach, Rubén Marín, César Arias y Jorge Lloma, entre tantos otros. La Corte Suprema es la hija de aquella ley que amplió su número de 5 a 9 componentes, aprobada de modo muy irregular en la Cámara de Diputados en la madrugada del 5 de abril de 1990, con el voto de los justicialistas, entre ellos los diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá guerra o paz entre Menem y Duhalde? Si hay un pacto de Olivos o de La Plata, ¿quién se supeditará a quién? Si no hay pacto, ¿habrá fallo de la Corte? Si hay fallo, ¿será antes o después del aplastante triunfo del no que se aguarda en la consulta bonaerense? Si hay guerra, ¿será porque un grupo de 5 ministros de la Corte modificó por las suyas la Constitución en una especie de acto subversivo del poder? Si hay paz, ¿será mérito de 15 años continuado de democracia después de tanta dictadura? Hay planos de la realidad que se confunden con el pasado. Por ejemplo, la voz más clara del ejército es Martín Balsa. Él ha determinado algo así como la doctrina que dice que las órdenes ilegales no deben ser cumplidas. Esto está incorporado en la práctica cotidiana de los militares en Argentina. Pero la evidencia ciega, en cambio, no está incorporada como valor entre los políticos. Por eso el menemismo está lanzado a esta especie de cruzada en contradicción con este principio. Se puede decir mucho más de un tema rico y preocupante. Tenemos ya en el piso a nuestros invitados. El ministro de la Producción, Carlos Brown, los diputados Norma Müller, Mario Cafiero, ambos pertenecientes al sector del dualdismo, Rafael Flores, que es el segundo de la bancada del FEPASO, un hombre de estrecha relación con Chacho Álvarez, y para completar un cuadro rico en matices y diferencias, un singular dirigente radical, Melchor Pose. Primero, Brown, y después el debate entre los 4 políticos que hemos mencionado. Con Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Bueno, es una referencia obligada, un compromiso de orden moral, decir que acaba de morir cuando todo estaba para él, para su tiempo, para su lucha, un joven dirigente peronista, Cacho El Cabri, no tenía 58 años, perteneció al peronismo de base, se comprometió por las causas más justas, integró fuerzas armadas peronistas, estaba identificado en la defensa de la justicia social, de la democracia,
fue velado en medio de una gran congoja de los peronistas, pero su esfuerzo, su compromiso, siendo tan joven y tan viejo porque acumulaba tanto dolor, ha enlutado a la política argentina. La referencia era insoslayable, porque Cacho lo merecía. Ahora estamos con Carlos Brown. Vamos a entrar a la actualidad. Recuerden que hay un número, el 999-1666. Se llama del interior, dado que este programa se ve desde la Quiaca a Ushuaia, desde los Andes a la costa. Utilice naturalmente el prefijo 01. Pero por favor, más ahora que no está Carlos Eicherman, que es el verdadero buceador de este programa, ayúdeme con las preguntas. Lo que no sé preguntar, lo que me olvido, lo que pregunto mal. Por favor, subsánelo usted con su pregunta. Pregunta periodística al aprendiz de periodista o al aprendiz, digamos, o al periodista que nos esté viendo, y sabemos que hay mucha gente que lo ve, que acepte esto como un compromiso. Nos va a ayudar a todos. Este es un modo de entregar un esfuerzo común, el de ustedes y el de nosotros. Bueno, ahora con Brown. Usted pertenece un poco, digamos, a la usina nuclear del dualdismo, sin que esta expresión sea dramática, ¿no? Está en el comando de una acción realmente de fuerza política, como es la convocatoria de un plebiscito a este desafío. No me diga lo que dicen siempre, que es necesario consultar a la gente, porque eso está claro. Dígame, desde su visión, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo va a caminar el peronismo sin caerse al abismo? Este es un tema difícil y complejo, ¿no? Negar que el peronismo está pasando una hora crucial sería un absurdo. Y por supuesto en esto el gobernador de la provincia ha planteado como una escala de valores. Y en esa escala de valores ha planteado la necesidad de defender a ultranza la Constitución Nacional, evitar que ella sea violada. Y en una escala menor ha colocado todo lo que se vincula con el tema del partido, y por allí, digamos, lo que sucedió la semana pasada, donde en un planteo creo que legítimo se dijo no a un congreso mal convocado, no a una discusión de tipo interno partidario, y sí a un posicionamiento muy fuerte, muy claro, relacionado con la Constitución y con la manera o la forma de cómo la Constitución puede ser eventualmente reformada, porque la Constitución no es algo inmutable, pero tiene sus mecanismos previstos por ella misma, donde se tiene que trabajar de una forma determinada. Y en esto Duhalde creo que ha sido claramente diferenciador. Ha tomado una actitud que no han sabido tomar otros, que no han sabido tomar los propios de la oposición, y ha sido muy valiente, y en esto yo creo que está el gran mérito del reconocimiento de la gente, porque esto que ha hecho Duhalde lo podría haber planteado perfectamente de la Rúa en la capital federal, Mestre en la provincia de Córdoba. En realidad la oposición tiene límites en ese sentido, porque ha dicho siempre que la consulta no está referida específicamente a modificaciones a la pero también esa misma limitación está planteado en lo que ha hecho Duhalde, porque Duhalde ha hecho una consulta no vinculante, voluntaria, donde se le pregunta en definitiva a la gente cuál es su posición con respecto a este tema y cuáles son las instrucciones que ellos están dispuestos a dar a sus legisladores nacionales. Entonces, este acto, digamos así, de valentía es lo que lo ha posicionado a Duhalde en esta situación, y creo que es una alternativa realmente válida, donde una vez superada esta instancia, el 3 de septiembre, los peronistas nos vamos a poder abocar definitivamente al tema de la candidatura presidencial y lo que debemos expresar como candidatura presidencial hacia el electorado con relación a un nuevo periodo de gobierno. De la misma manera como tendrá que hacer la alianza, pero concluido esta diferenciación o esta disputa, que evidentemente es sobre un hecho en alguna medida absurdo, porque es discutir lo que no se puede hacer, pero que hay que darle un punto final. Perdóneme,
¿Usted descarta de plano que haya derivaciones en el terreno judicial que afecten la realización del plebiscito, de la consulta? Mire, yo no puedo descartar nada, pero lo que siento, de acuerdo a las fundamentaciones que se han hecho en el decreto y de acuerdo a las disposiciones de nuestra Constitución provincial, que en uno de sus puntos prevé precisamente este tipo de consultas, y para este tipo de temas, cuando son temas que interesan y preocupan a la ciudadanía bonaerense, que están cubiertas todas las instancias y que no debería haber ningún tipo de impugnación. Si la hay, bueno, yo creo que va a ser resuelta como corresponde, en forma favorable a este plebiscito llamado. Y dígame, todo lo que se relaciona con la fiscalización del acto, con el proceso electoral, los fiscales, ¿van a pertenecer al justicialismo? ¿Cómo se habla? Yo creo que ha habido antecedentes importantes ya con respecto a otras encuestas que se han realizado. No son las primeras encuestas que se realizan ni en el país ni en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted se refiere a la consulta? Sí, este tipo de consultas, perdón, este tipo de plebiscitos han sido realizados con anterioridad. Está el caso del de Bigle, está el caso del plebiscito que se realizó en su momento por parte de Antonio Cafiero, y en todos los casos, en todas las oportunidades, hubo mecanismos de contralor y se cumplieron acabadamente. Así que no hay ninguna razón para que nadie pueda pensar o sospechar de que a través de este llamado, esta convocatoria, puede haber algo inadecuado. ¿Usted espera algo en particular de la Alianza? De la Alianza seguramente tenemos algunos objetivos o algunas cuestiones que pueden sernos común y que son los de la defensa de la Constitución. Cuando hablamos de este tipo de cuestiones, es evidente que está esto por arriba de un tema partidario. No hay duda en ese sentido. Entonces puede haber el objetivo de la defensa de la Constitución, evidentemente es un objetivo común. Pero somos distintos, absolutamente diferentes. Vamos a ser adversarios políticos en la próxima contienda electoral. Tenemos formas y maneras diferentes. Fíjese lo que yo les señalaba recién. Duhalde tuvo la valentía de hacer lo que los dirigentes políticos de la Alianza no fueron capaces de hacerlo, a pesar de que manejan distritos importantes. Entonces, en esa diferenciación puede haber un camino similar, pero con andariveles absolutamente distintos, donde no nos vamos a confundir. De todas maneras, usted no me respondió qué cree que va a pasar. ¿En qué sentido? ¿Usted piensa que el menemismo se va a allanar a esto? Mire, seguramente el menemismo no está conforme con esto. La prueba está la convocatoria del Congreso, las manifestaciones públicas. También esto es en alguna medida contradictorio, ¿no? Porque resulta que 24 o 48 horas antes de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires convocara a un plebiscito, el gobernador de la provincia de La Rioja había convocado un plebiscito de las mismas características y con las mismas instrucciones. Entonces, esto suena como que, bueno, convoco un plebiscito si me conviene en una provincia, pero no lo quiero en otra. Pero en definitiva puede haber seguramente algún tipo de dificultad o de controversia, pero yo creo que esto está definitivamente resuelto. Es un acto de gobierno, es un acto de defensa institucional, no es un tema partidario, no es moneda de cambio en una cuestión vinculada con qué cosa pasa dentro del partido, sino que es una decisión profunda, intensa, tomada por el gobernador Duhalde con mucho coraje y que difícilmente se modifique, salvo que las razones por las cuales fue convocado desaparecieran, cosa por el momento improbable. Ahora, en el seno, digamos, político más importante afuera de la provincia de Buenos Aires, que es la Cámara de Diputados, donde el dualdismo tiene una amplia representación, también está incorporado este dato novedoso de caminar juntos y separados entre menemistas y dualdistas, ¿no? ¿Usted qué cree que va a pasar ahí? Porque hasta ahora, usted lo sabe mejor que yo, el dualdismo ha sido una fuerza absolutamente identificada con el menemismo. No hay un solo acto, por lo menos en mi memoria, que permita diferenciar quién es quién. Recién ahora, a partir de esta decisión, uno puede decir que hay dualdistas y menemistas, porque hasta ahora no estaría tan de acuerdo. Nosotros hemos primero rescatado el valor y la importancia de la acción de gobierno que ha realizado el presidente Menem, pero también hemos marcado desde hace muchísimo tiempo, yo como ministro de la Producción, en casi 7 años que llevo en el cargo, he marcado permanentemente matices diferenciadores, sobre todo en lo que hace
a la temática vinculada con la producción, con el empleo, con el rol del Estado, con las políticas activas. Allí hemos tenido diferencias importantes. Pero no se notaron en el Congreso. Bueno, no sé, en el Congreso yo creo que también. Me parece que son preguntas más que para hacérmelas a mí, a los legisladores que vienen detrás. Pero me parece que en esto, de acuerdo a la definición que se ha planteado, esta especie de distinción va a estar por la defensa de la Constitución, sin perjuicio de que nuestros legisladores continúen acompañando todo aquel hecho positivo e importante que signifique poder gobernar como corresponde. Pero vuelvo a insistir en que siempre ha habido diferencias. Yo le podría relatar circunstancias inclusive bastante enojosas en la relación entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, con el ministro Cavallo, con muchos de sus funcionarios, en temas significativos de lo que era la vida de la actividad productiva, la defensa de la pequeña y la mediana empresa, el rol de la microempresa, el tema del crédito, que hace a este, digamos, papel distinto que el dualdismo ha venido señalando en cuanto a que estamos de acuerdo en este país diferente, pero queremos una distribución de la riqueza mucho más justa, mucho más equitativa, y que este esfuerzo que están realizando todos los argentinos no sea para unos pocos, sino para todos. No, esto está claro, se nota en el discurso, es en todo caso saludable que el dualdismo asuma la representación calificada, el poder que tiene. Pero, si bien después lo charlaríamos con los diputados, le digo, Brown, usted forma parte de un gabinete, de un gobierno ejecutivo como el de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, el dualdismo, se podría decir, sin ánimo de ofender a nadie, que no existió. Hasta ahora. Mire, no lo sé exactamente, vuelvo a insistir que no es un tema de mi competencia, pero lo que sí vuelvo a señalar el tema de este concepto que desde el peronismo tenemos en el sentido de entender de que aquí este esfuerzo que ha hecho la nación no puede ser para unos pocos, sino para todos, y en esto Duhalde viene manteniendo una posición continua y permanente, y yo diría que sus legisladores, en la participación que han tenido en el gabinete, en las conversaciones que hemos tenido, en la acción que han desarrollado, usted tiene acá, por ejemplo, un diputado que ha sido funcionario del gobierno de Duhalde hasta hace muy poco y que ha tenido una actuación significativa en lo que es, por ejemplo, la promoción del comercio exterior, la instalación de la zona franca de la ciudad de La Plata, y donde allí también ha habido diferencias muy profundas con el dualdismo que han sido motivo de discusiones importantes. Vea, Brown, las mejores preguntas llegan de parte de la gente. Por ejemplo, Susana de Montegrande pregunta, si Duhalde va por afuera del partido, ¿usted lo acompaña? Yo lo acompañaría a Duhalde en cualquier instancia que él formulara, pero estoy convencido de que esta situación no se va a dar. Lamentaríamos profundamente que se diera ese hecho, y tendría que ser ante una situación realmente muy grave, muy seria, que creo que todos los peronistas vamos a trabajar para que no se den. Acá hay una pregunta que creo que es de Federico Bedrune, un periodista, un viejo periodista, un gran amigo, supongo que es él, y según la transcripción de la pregunta que me hacen, dice, si acaso no era previsible que Carlos Menem adoptara esta actitud que lleva a esta crisis. No debería haber sido previsible, porque un presidente que ha logrado una reforma constitucional, que ha logrado ser reelecto en función de esa reforma constitucional y que está concluyendo un mandato consecutivo de 10 años, debería saber que dentro de la fuerza de su propio partido existen hombres preparados como para continuar la tarea de gobierno, como para mejorarla inclusive, y que él ha concluido una etapa y que así se ha previsto y se ha establecido en la Constitución Nacional. Ve, aquí Adrián de Lomas, que evidentemente no simpatiza con Duhalde, dice que el gobernador no tiene autoridad moral porque nunca respetó la voluntad del pueblo y además tampoco la Constitución. Es lo que dice Adrián de Lomas. Es una opinión respetable como toda, pero me gustaría que dijera en qué no ha respetado la voluntad del pueblo una persona que siempre ha sido elegido por la decisión del pueblo y que se ha manejado en consecuencia de acuerdo a lo que el pueblo ha resuelto. Vea usted, la visión que tiene Marta de Bursaco es un tanto distante. Pregunta, ¿por qué se pelean los peronistas? Si ese
no es el problema de la gente. Parece lejana, pero... Bueno, no parece lejana. Fíjese que es una pregunta que responde en realidad a lo que está pasando en este momento y a la posición de Duhalde. Si Duhalde fuera una persona que estuviera inmerso en el problema interno, partidario, partidocrático, hubiera estado discutiendo y se hubiera metido en el Congreso del día viernes. Duhalde ha señalado insistentemente que le pueden sacar los cargos partidarios, que le pueden intervenir el partido, que pueden hacer lo que quieran, que en definitiva a él lo que le interesa es el tema de la defensa de la Constitución. Así que aquí hay una diferencia de escala de valores que yo le señalaba al principio, y en esa escala de valores Duhalde ha colocado por arriba lo que le interesa a la gente y la defensa de la Constitución, y en una escala menor el tema partidario. Bueno, Carlos Brown, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con el resto de los invitados. Bueno, estamos rodeados. Espero que en el comedor de la casa, en la cocina, compartiendo el café, el mate, participen de esta atrapante ceremonia de la política. A mi izquierda y hacia la derecha, Mario Cafiero, justicialista, Rafael Flores, frepasista, Mabel Müller, antes había llamado Norma, sí, Norma, me equivoqué. Y Melchor Pose, radical. Müller, ¿dónde está la cámara? Es una diputada oficialista, forma parte de la entraña del dualdismo, es muy amiga de Chicha. Bueno, para comenzar por la derecha. Después vamos a algunas preguntas que está haciendo la gente. Dígame, Melchor, el martes pasado salió una solicitada suya. Decía que la alianza era de la gente, estimulaba a votar a De la Rúa y le pegaba a Duhalde. La pregunta es... No, está bien, pero la pregunta es el sentido político de la solicitada. ¿Por qué en este momento y no antes? Bueno, pues yo creo que a la alianza le está faltando la segunda parte. La primera parte fue una exigencia de la gente. La exigencia la concretó el pueblo el 26 de octubre, y luego, a mi entender, la alianza se queda por la no terminar de dibujar un proyecto nacional que va a empujar en el gobierno. Segundo, porque una alianza electoral no sirve. Una alianza electoral sirve para ganar una elección, pero no sirve para gobernar. A mi entender, le está faltando el crecimiento hacia la sociedad, hacia los sectores de la producción, hacia los trabajadores, hacia los sectores medios, hacia el empresariado, y así lo digo. Y a mi partido le digo, y esto es importante después de dos solicitadas anteriores, que la unidad sirve como un elemento, y para que ella subsista debe permanentemente buscarse la gente. Y que para esto los partidos progresistas del mundo han ido a las elecciones internas abiertas a consultar. Hoy lo está haciendo el PSOE allá en España, después de su fracaso electoral, está oxigenando sus estructuras políticas, y el radicalismo debe consolidar la alianza, debe fortalecerla, pero a su vez debe fortalecerse como partido, y no hay otra forma que oxigenar los cuadros de dirigentes. Son demasiados 15 años con los mismos cuadros y sin haber consultado nunca a la sociedad, luego de 3 fracasos reiterados suspendidos en el 97 con la alianza. Esto lo he hecho positivamente, no lo hice con ningún ataque a nadie, lo hice pensando en la gente, y además anticipé que para nosotros, cuando hablo en esto, mucha gente dentro del radicalismo, este modelo que tuvo elementos positivos, pero que en la sociedad ha generado un gran nivel de desocupación, una insolidaridad social
está necesitando fundamentalmente una segunda etapa de producción, y esto no se hace sin los trabajadores. Está bien. Ahora, para completar este enfoque desde la Alianza, Rafael Flores, que tiene más años de peronista que de frepacista, ¿usted está identificado con lo que dice Posen? No en general, pero me parece que lo importante es lo siguiente: ya será en su momento los debates entre Graciela y de la Rúa, precisamente para mostrarle a la sociedad cuáles son las propuestas que la Alianza tiene y quién es la persona que esté en mejores condiciones para llevarla adelante. Pero me parece que hoy, realmente hoy, el tema de fondo es que estamos ante un peligro institucional grave, porque a mí no me parece nada del otro mundo que el justicialismo o que la interna del justicialismo impacte sobre la sociedad. Estamos hablando del partido de gobierno, estamos hablando de un partido muy grande además. Lo terrible es que esa interna, además de impiadosa en algunos aspectos farsesca, porque ver el espectáculo o leer sobre el espectáculo de Parque Norte era más o menos leer sobre un circo, pero esa interna está refiriéndose ni más ni menos que a la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional de trastocar la Constitución, de violar la Constitución, de utilizar la Corte adicta que tiene para poder burlar la prohibición que la Constitución le establece. Y mi opinión es que este es el momento en el que, más allá de las diferencias que podamos tener, más allá de las cuestiones que haya todavía que saldar en la alianza, y más allá de cuestiones más serias, como es, por ejemplo, algo que dijo Brown y que yo comparto: somos adversarios políticos y seguramente y ojalá compitamos en las elecciones para 1999, pero en este momento lo más importante es que todos los sectores nos pronunciemos de la forma más activa que podamos para impedir esta violación de la Constitución que pretende hacer Menem con este afán ridículo de perpetuarse en el poder cuando debiera estar preocupado por otras cosas serias que nos están pasando. Usted sabe bastante de plebiscito porque acaba de sufrir uno en Santa Cruz. Bueno, nosotros padecemos algo más que un plebiscito en Santa Cruz, padecemos un gobierno corrupto y autoritario como pocos, pero creo que debiera hacerlo reflexionar, sí, a Duhalde sobre las juntas, como dice una señora de mi barrio en Río Gallegos. Hay que tener cuidado con las juntas, porque en Santa Cruz se hizo, con la excusa de la consulta a la gente, una violación grosera de la Constitución provincial. La Constitución de Santa Cruz dice, como la nacional, que solamente con 2/3 de la totalidad de los diputados se puede declarar la necesidad de su reforma. Y sin embargo, con parecido a un plebiscito, con una consulta popular, el gobernador de Santa Cruz violó esos 2/3 y por una ley que reglamentó de manera grosera, amparada en una justicia adicta al mismo estilo que la Corte menemista, logró que la consulta, donde obtuvo el 55% de los votos contra el 43% que obtuvo el no, se pronunciase por la reforma, y así lo hizo. Es decir, creo que en esto lo importante es que tiene que haber una gran coherencia, al menos en este sentido, entre todos los que nos oponemos a esta violación constitucional. Y esta es la etapa de plantear esa cuestión, porque de lo que ahora en más suceda, de cómo se resuelva esta cuestión, depende en mucho el futuro de la Argentina. Entonces, este no es el momento de discutir qué nos separa, a Duhalde de Graciela Fernández Meijide, ni las asignaturas pendientes que la Alianza puede tener para exhibir ante la sociedad. Este es el momento donde todos tenemos que cerrar filas, juntos, separados como fuera, en defensa de las instituciones del país, porque no estamos hablando de cuestiones que sean menores, ¿no? Bueno, y ahora el turno de los diputados dualdistas. Vamos a comenzar por la dama como corresponde. Dígale, diputada, corríjame si me equivoco, ¿no? Sí, cómo no. El dualdismo, ¿existe a partir de ahora o existió siempre y yo no me di cuenta? Bueno, yo creo que existió siempre, pero no marcando una diferencia en los lugares de trabajo. Es decir, cada uno se encolumna detrás del conductor que realmente cree que conduce. Nosotros en la provincia de Buenos Aires siempre nos hemos dejado conducir por el doctor Duhalde, creo que en su mayoría del justicialismo de la provincia de Buenos Aires. En la Cámara de Diputados funcionamos como un solo bloque, que yo creo que es lo que corresponde, porque nosotros somos del justicialismo, al igual que el gobierno nacional, con las diferencias que pueden existir entre distintos estilos de conducción, como puede tener el doctor Menem,
y como puede tener el doctor Dualde. Ahora estaremos quizá formando un subbloque en la provincia de Buenos Aires, pero con el tiempo veremos dónde marcaremos la diferencia, con qué tipo de leyes marcaremos la diferencia. ¿Usted se imagina participando de una reunión del subbloque primero para después ir al bloque con posiciones comunes, o el subbloque va a estar referido exclusivamente para defender a la Constitución en el supuesto caso que haya Yo un creo problema? que en principio va a estar decididamente a defender la Constitución. Lo que ocurre es que cuando ocurren las cosas que están ocurriendo, uno no puede predecir qué va a pasar en el futuro. Creo que lo que correspondería sería este subbloque que asuma la defensa de la Constitución. ¿Qué significa esto? Que no pasará por el recinto ninguna ley que permita una reforma de la Constitución que le permita a la vez al presidente un nuevo mandato. Pero de cualquier manera creo que es adelantarnos un poco. Nosotros estamos comunicándonos con la gente de toda la provincia para que todos los bonaerenses asuman la defensa de la Constitución y que puedan concurrir a votar el 13 de septiembre en esta consulta que se está haciendo en la provincia. Bueno. Que es un tema que va mucho más allá que el tema interno del Partido Justicialista, la defensa de la Constitución. Creo que en esto tenemos que saber dividir bien. Por un lado la consulta y la defensa de la Constitución, y por otro lado el problema que está teniendo el Partido Justicialista en este momento. Bueno, ahora vamos a hablar con uno de los exponentes de una familia que debe ser la más democrática de la República Argentina porque están expresadas todas las tendencias. Mario es dualdista, como todo el mundo sabe. Juanpi, el hermano, es frepacista. Y papá Antonio, bueno, es peronista. Sí. Es democrático en lo político y en lo futbolístico también, porque tenemos distintas simpatías futbolísticas. Yo soy de San Lorenzo, Juanpi es de River y papá, todos saben, es de Boca. Pero bueno, yo creo que hay algo que Perón nos dejó muy claro, los peronistas, eso que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y creo que esta es un poco la guía que hoy nos tiene que guiar a quienes tenemos la responsabilidad de ser legisladores nacionales. Yo creo que aquí el punto, digamos, más cuestionable del proyecto reeleccionista pasa por la interpretación de la Constitución vía Corte Suprema de Justicia. Y yo me he tomado el trabajo de verificar si efectivamente esto corresponde, porque yo creo que hay una instancia previa, que es cuál es la voluntad de quienes fueron los legisladores de esta Constitución, constituyente de 1994. Claro, muchas veces cuando los legisladores no están vivos es difícil consultarlos, entonces se hace la interpretación de lo que quisieron hacer los legisladores. En el caso de la Constituyente del 94 no es así, la mayoría de estos están vivos, vivitos y coleando. Y yo me he tomado el trabajo de consultar a los constituyentes de la provincia de Buenos Aires, no he tenido la oportunidad de hacerlo a otros, y es muy clara la interpretación auténtica, es decir, porque en derecho existe, desde el punto de vista de la técnica jurídica, la interpretación auténtica que es la del propio legislador que hizo la ley. Y es muy claro, es decir, yo no sé, no he podido consultarlo a todos, pero todos me han dicho muy claramente que no hay lugar, más mínima luz para interpretar otra cosa de lo que le dice la Constitución. No es posible un nuevo mandato del presidente, a menos que se reforme la Constitución. Y ahí está la otra cuestión que me parece importante, que es las capacidades políticas de los actores en la Argentina. Y yo creo que el peronismo está dando muestras que es capaz de corregir los propios rumbos equivocados del oficialismo. Es decir, creo que este plebiscito de la provincia de Buenos Aires pone en un terreno mucho más racional e inteligente el conflicto planteado, desoyendo cosas extrañas como hemos escuchado por parte de la Alianza, de la diputada Fernanda Mejide, de desobediencia civil, de cacerolazo y cosas que están realmente, creo que, perteneciendo a un pasado que ya queremos olvidar. Creo que consultar a la gente, que la gente decida, creo que forma parte de un principio, digamos, racional de la política, donde hay disensos, la gente sea la que, en definitiva, sea artífice de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie, como también solía decir Perón. Muy bien. Bueno, están más o menos esbozadas las posiciones, hay una serie de preguntas. Voy a decirlas
al pasar para contestarla después en otro bloque. A Flores le preguntan si esto no es consecuencia. En realidad califican de grosero al Pacto de Olivos, Adriana de Lomas, y lo ubican como consecuencia de. Vuelven a criticar a Duhalde, dice que no respeta la voluntad popular. Cuentan el caso de San Miguel. El caso de San Miguel es el caso del ex carapintada Aldo Rico. Y lamentan que un compañero que haya ido a internas y ganó, pero Duhalde dice, puso a Rico a dedo. Y pregunta si esto es respetar la Constitución. Julián de la Boca pregunta por qué no invitaron a ningún menemista. Bueno, en realidad el menemismo está presente en su espíritu, e incluso en el espíritu de Julián, que hace esta pregunta. Bueno, vamos a comenzar a contestar. Corto, Rafael. Respecto del Pacto de Olivos, ¿esto es consecuencia del Pacto de Olivos? En realidad, consecuencia del Pacto de Olivos es el frepaso. Puede ser que después del Pacto de Olivos Menem haya pensado que estaba destinado a quedarse para siempre, pero creo que lo verdaderamente importante en esto es que esto también es una traición a los acuerdos que se hicieron en ese momento y que se plasmaron en la reforma constitucional del 94, porque no se le ocurre a nadie, absolutamente a nadie, salvo a la corte menemista, que los legisladores, los constituyentes, dejaron siquiera la posibilidad abierta a que se pudiese hacer una tercera reelección del presidente. No hay ninguna duda de que este es el último mandato que puede tener Menem, y no hay ninguna duda que esto hay que defenderlo fuertemente, no porque le tengamos miedo a Menem, porque en cualquier encuesta los resultados darían catastróficos para el presidente. ¿Usted votaría el plebiscito? A ver, yo personalmente creo que el plebiscito es una mala idea. Yo cuestioné en Santa Cruz, junto con los radicales de la Alianza, el plebiscito que, por ejemplo, convocó el gobernador Maestro en la provincia del Chubut. Pero creo que en este caso la Alianza lo que tiene que plantear es que lo que hay que hacer es rechazar cualquier intento de reformar la Constitución, ya sea votando por no en el plebiscito, ya sea absteniéndose. Pero quiero decir algo más sobre esto. ¿Está mal que opine la gente? Quiero decir algo que es muy preciso. Hay que tener muchísimo cuidado con el concepto de la consulta permanente a la sociedad. Cuando la Constitución dice que hacen falta 2/3 de la totalidad de los diputados para su reforma, es un asunto que no admite consulta ninguna. Está claro que no se puede reformar la Constitución de esa manera, porque la pregunta que uno hace es, entonces, para poder considerar que un plebiscito es válido, debieran votar sobre la totalidad de los empadronados, por lo menos el 66% debiera decir su opinión, obligaría de esa manera a los diputados, de otra manera no los puede obligar. Lo que quiero decir, yo entiendo la actitud que toma Duhalde, confío demasiado en el menemismo, nunca creyó que lo iban a arrinconar de la manera que lo han arrinconado, y en este momento tiene que dar respuestas, y tiene que dar respuestas fuertes, porque si no, en esta interna impiadosa el menemismo lo mata. Pero políticamente lo mata. No quiere pero decir nosotros que no va a pasar por la Cámara de Diputados. Tiene que pasar por la Cámara, claro. Y no tiene que tener, solamente puede declararse la necesidad de la reforma, diga lo que diga el plebiscito de la provincia de Buenos Aires con los 2/3. Y quiero decir lo siguiente, la desobediencia civil, la desobediencia civil es una de las cuestiones que tenemos que plantear, pero lo primero que debiéramos plantear es que si esta Corte hace lugar a la reforma que pretende, a la posibilidad de la reelección de Menem, tiene que ser una decisión de todos los bloques, de todos los partidos que nos oponemos a hacerle el juicio político a la Corte menemista. A los 5 jueces que ya sabemos que tienen la redacción ahora del fallo hecha. Un poco los demás, sí, una respuesta corta para este televidente de San Miguel. ¿Qué explicación? Creo que plantea una cuestión partidaria, me parece. Importa Rico, después todo lo votó la gente. Lo votó la gente, pero además había que preguntarse cómo estaba el distrito y cómo le dan las encuestas ahora a Rico, que puso realmente en el tema seguridad, que la gente está en todo el resto de los distritos. Bueno, las encuestas no dicen lo mismo. Acá le preguntan a usted, Pose, si no siente que está sentado con políticos que están boicoteando a su candidato. No, primero vamos a ponernos de acuerdo en algo y creo que me interesa. Nadie puede, en su sano juicio, lo está intentando Menem y pongo su juicio en duda,
querer ser reelecto de nuevo luego de la decisión constitucional de hace poco tiempo. Lo único que a mí me preocupa es que estos plebiscitos están olvidando la situación real de la gente. La gente está con una profunda desocupación, con una insolidaridad total, con una inseguridad en las calles tremenda, y los políticos nos estamos dedicando desde hace 15 días y lo vamos a seguir haciendo si Menem sí, si Duhalde no, y es una interna del Partido Justicialista responsable de este gobierno en la forma que está, guste o no guste. Tanto Menem como Duhalde han sido corresponsables de haber llegado a este país a esta situación, con todos los logros de la macroeconomía, pero con una microeconomía con más de 3.500.000 personas fuera de las necesidades mínimas satisfechas. En esta situación, el país nos mira absorto, ve una interna del Partido Justicialista de Gobierno, todo el país discutiendo este tema, y no ve una reacción de la sociedad, que vamos a estar en contra de quien quiera atentar contra la Constitución, no tenga duda. Si a mí me dicen si voy a votar, voy a ir a votar por el no o no voy a ir a votar, punto, enfrentando, pero voy a trabajar por un proyecto que tenga en cuenta cómo levanto la producción, cómo estimulo el empleo, cómo provoco algo pensando en la gente. Yo sé que ellos tienen una dificultad de discusión interna, como la tuvo el radicalismo, como la va a tener la alianza, pero no está el pueblo en discusión. Nosotros no tenemos que gobernar, ellos tienen que gobernar. Ellos tienen que dar respuestas inmediatas. Nosotros tenemos que trabajar para el proyecto alternativo, para mostrar nuestros nombres, nuestros equipos, más que ponernos a discutir si Menem sí o Menem no. ¿Sabe qué pienso yo? Si voto por sí, voto por Menem. Si voto por no, voto por Duhalde. Pero nadie vota por los 33 millones de argentinos. Por eso trabajamos para una forma equivocada. Yo creo que se equivoca el doctor, la defensa de la Constitución no es una causa menor. Es cierto que nos preocupan otros temas, es cierto que el tema de la desocupación nos preocupa, el tema de la inseguridad nos preocupa. Yo no me expresaría como él el tema de la insolidaridad en el país. Nuestro país es un país muy solidario, nuestra gente es muy solidaria y lo demuestra permanentemente y lo demostró últimamente con el tema de los inundados en la zona norte nuestra. Y con los que tienen hambre y con los que no tienen pero trabajo. nos estamos ocupando, pero el tema de la Constitución también es importante. Pero nosotros creo que tenemos que crecer en la cultura política, y esta posición maniquea de que nosotros nos preocupamos por la gente y los otros no, creo que nos sirve, porque incluso uno podría hablar de la interna de la alianza, que es tanto más despiadada que la interna de justicia. De un liceo de señoritas al lado de la de Menem. Perdón, déjeme hablar, diputado Flores. La liceo de señoritas, bueno. La interna entre de la Rúa y Graciela parece de niñas. Haga como en la cámara. Parece de niñas. Por favor. Entonces yo creo que estas visiones maniqueas no sirven, no ayudan. Pero usted tiene que gobernar, Mario. Parece que no le gusta lo que le digo. Yo no me dejan que siga porque no le gusta, les duele. Les duele, por eso me cortan. Es una técnica, ¿viste? En televisión, cortar al que está hablando algo para que no quede el concepto. Bueno, entonces vuelvo a insistir que estas posiciones maniqueas no sirven, no ayudan para construir una sociedad más madura, con más criterio. Yo creo que nuestro país ha tenido graves problemas políticos, que después se trasladaban a la economía, que después se trasladaban incluso hacia el orden constitucional, y se violaba la Constitución permanentemente. Esta ha sido la historia de los últimos 40 años en el país. Hoy, por suerte, esta no es la situación. La economía sigue su rumbo, en crecimiento, porque esto es lo que la Alianza tiene que reconocer, que hay un crecimiento económico que es el que le va a dar, sienta las bases para lo que quiere POS y lo que queremos todos. Pero el tema es encontrar los mecanismos adecuados. Primero, resolver los conflictos políticos que va a haber, y no los atajos donde siempre se encontró para resolver estas cuestiones, que era violación al orden constitucional y participación de golpes en los golpes cívico-militares, donde el peronismo no participó nunca, ¿no es cierto? Y lo otro es, bueno, enfrentemos estos problemas. Yo sé que quizás a la gente esto hoy le preocupe poco, pero yo sé que también la gente tiene ganas de decidir, porque le estamos pidiendo que decida ella el futuro político del país. Esto es lo importante de la democracia, porque la Constitución no es un libro en un anaquel. La Constitución tiene los derechos del pueblo allí, que ha sido un logro de todos estos años de conquistas que estos derechos figuran. Nosotros luchamos por los derechos sociales hace 40 años, ahora luchamos por los derechos humanos y por los derechos que tiene la gente a vivir en una sociedad más justa. Bueno, están haciendo señas del corte, que les agradezca, están marcando porque habitualmente corresponde hacerlo, de modo que no sé si cumplimos la función de ponerlos
en evidencia con sus pensamientos, pero este ha sido el propósito. Así que muchas gracias. Gracias, Armando. Con Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Bueno, qué extraña sensación de angustiosa soledad. ¿Qué será de ti, Carlos Echelon, en Europa? Te extraño, flaco. Bueno, ya los vamos a ver. Bueno, ustedes vieron lo que pasó, han discutido, se fueron discutiendo. El tema sigue abierto porque la realidad es dura. Menem no cede, Duhalde resiste, preanuncian la existencia del dualdismo como fuerza política ahora en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estamos en lo que yo podría titular, sin la asistencia de Carlos, algo así como golpe y contragolpe en el filo del abismo del Quijota, del peronismo. Una situación delicada, el justicialismo demuestra que en el poder inevitablemente traslada su crisis hacia las estructuras institucionales y que deben ser asimiladas por ellas. Se nota también, por lo que se ha dicho aquí, la vocación de participación que tiene la Alianza en el plebiscito de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo la precaución, el resguardo de no terminar pavimentándole el camino a Duhalde como candidato justicialista en las presidenciales de 1999. Golpe y contragolpe sería el título. Y no olvide, para el próximo programa, a horas de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, esa pasionaria revolucionaria del peronismo, vamos a repetir un programa requerido por ustedes, que es el testimonio vivo de Perón en los años dolorosos de los 70. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.